Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy se ha titulado La carne es apariencia en hipocresía espiritual. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, la apariencia es el aspecto exterior de una persona que parece buena y no es. O lo contrario, puede parecer mala y no es mala. Escrito está en Apocalipsis capítulo 12 del verso 7 al 9 y 12. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, el cual engaña al mundo entero. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Escucha con atención lo que nos habla el Señor aquí en el libro de Apocalipsis. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero estos no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que Miguel y los ángeles del Señor fueron superiores al dragón y sus ángeles. Y dice que como no se halló ya en ellos lugar en el cielo, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces dice que fueron lanzados del cielo el dragón, la serpiente antigua, que es el mismo, la serpiente tortuosa, que se llama Diablo y Satanás. Mira, son 4 nombres que tiene aquí en uno solo. Y acuérdate que Satanás fue un ser rebelde a Dios. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, el cual engaña al mundo entero. ¿De qué manera engaña Satanás al mundo entero? Induce a las personas al error, a las equivocaciones, a las falsas apariencias. Mira, dice después: hay denotación de dolor, de juicio. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Nunca olvides que en los juicios de Dios en contra del pecado, Dios utiliza a Satanás en la furia de la naturaleza, inclusive utilizando a los mismos hombres, cuando de pronto hay guerras y no hay misericordia. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, 19 y del 1 al 4. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca.
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mira qué palabra tan poderosa nos habla el Señor aquí en Primera de Juan. Dice que sabemos que somos de Dios. Si algo tenemos presente es que todas las cosas son por Él, de Él y para Él. Nosotros, Dios nos creó, Él es el dueño de nuestras vidas y le estamos sirviendo porque entendemos por el raciocinio que somos para Él, para servicio de Dios. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir que esté bajo el maligno? Que el mundo entero en la carne es inferior a Satanás. Por eso Satanás tiene gobierno y Satanás domina sobre el mundo. Y dice que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, por la palabra incorruptible del Evangelio, ese es el nacimiento que hemos tenido nosotros, nuevo nacimiento, no practica el pecado. Si la palabra es incorruptible, nosotros por ella tenemos que ser incorruptibles. Nunca lo olvides, porque las obras en la carne son corruptibles. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Mira qué hermoso. O sea, Dios nos cuida, Dios nos defiende, Dios nos conserva de las acechanzas del diablo, de las tentaciones. Mira, dice que así como llegan las tentaciones, que no hay ninguna tentación que no sea humana, así Él mismo nos da también la salida. Y esa salida está contemplada en los mandamientos. Y allí que es muy importante tener en cuenta los mandamientos de Dios, porque esa es la salida a todas tus tentaciones. Dice, y el maligno no le toca. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el enviado, y que por ser enviado de Dios tenemos confianza en Él, es nacido de Dios. Porque asimismo por la confianza que tenemos en Cristo, vamos a escuchar y a obedecer su palabra. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, que ama a Dios, que fue el que engendró a Cristo, ama también al que ha sido engendrado. Amamos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que la palabra dice que Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo, fue engendrado en el vientre de María por Dios, el Espíritu Santo. Dice, pues este es el amor a Dios, el que nos engendró a Cristo y el que nos engendró a nosotros por la palabra incorruptible. Este es el amor, que cumplamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de hacer. Es cuestión de disponernos a obedecer solamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mira que la palabra dice, muchas aflicciones tendréis en el mundo, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque así como el Señor Jesucristo es el autor de nuestra fe, Él también nos enseña a ser consumadores de ella. Él obra el querer como el hacer por la palabra. Y es precisamente allí en la obra de la palabra que está la victoria. El poder vencer
la vanagloria del mundo. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versos 15 y 16. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Mira, aquí nos habla Dios a través del apóstol Pablo y dice, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién es Cristo? El Verbo de Dios. Y el Verbo es Dios, mira. Y dice que Él nos engendró por el Verbo, a través del Verbo, por medio del Evangelio, que es la verdad indiscutible, la verdad absoluta. Por eso dice que Cristo es el Verbo y a la vez es la verdad, el camino y la vida. Y dice que, por tanto, os ruego que me imitéis. Estas son palabras del apóstol Pablo, pero de igual manera nosotros debemos de obrar a semejanza de Cristo. Si Cristo fue justo, nosotros por gracia somos justos. Si Cristo fue recto en su proceder, nosotros por gracia somos rectos también. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 27. Solamente que compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mira, aquí nos sigue hablando el apóstol Pablo en honra a Dios. Dice solamente, o sea, solamente nos pide Dios que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, como corresponde al Evangelio que es el testimonio de Cristo, para que oiga de nosotros que estamos firmes, que no nos dejamos dominar del maligno ni abatir por el maligno. Acuérdate que cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió la tentación en el desierto, Él siempre le respondió con la palabra a Satanás. Y Satanás nunca se dejó dominar por el diablo ni tampoco abatir. Entonces, eso es para que estemos firmes en un mismo espíritu. Porque la palabra nos enseña que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y la palabra de Dios es espíritu. Por eso ella la que nos cuida, ella la que nos defiende, ella la que nos conserva, ella es la victoria, ella es el poder, ella es la espada del Espíritu. Y con ella combatimos por la fe del Evangelio. Así conforme oímos la palabra en el Evangelio, así mismo obramos. Escrito está en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Mira, vuelve y nos dice el apóstol Pablo, pues el Evangelio no llegó a nosotros en palabra solamente, sino que esa palabra representa el poder en el Espíritu Santo, el Verbo de Dios, Dios mismo, en plena certidumbre, o sea, en la certeza de lo que esperamos en Dios por su omnipotencia y en la convicción de lo que esperamos conforme a las promesas, que en Él son sí y en Él son a fe, y en Él son amén. Esa es la fe del Evangelio que debe estar en nosotros para que nosotros no vivamos en apariencias por hipocresía espiritual. Amén, amén y amén.